Hola, buenas a todos, soy Alejandro, bienvenidos a mi canal Aprender Cada Día. En esta ocasión vamos a realizar la unión de estas tres tuberías que estáis viendo mediante una pieza que se denomina pantalón o bifurcación de tubería. Y como veis, las tres tuberías son del mismo diámetro. Hola, buenas a todos, soy Alejandro, bienvenidos a mi canal Aprender Cada Día. En esta ocasión os traigo un vídeo de cómo realizar la unión de dos tuberías que confluyen o que terminan en una única tubería. Es lo que se conoce habitualmente con el nombre de pantalón o, como veis, con una bifurcación de tubería, lo que se denomina pues una división de una tubería en dos. Lo mismo podría ser en un sentido que en el otro, ¿de acuerdo? Y puede tener diversas utilidades. Lo primero que necesitamos saber para hacer nuestro tubo pantalón o bifurcación, como queráis, es saber el diámetro de las tuberías. En este caso es un pantalón cilíndrico. ¿Esto qué quiere decir? Que esta tubería tiene el mismo diámetro que las otras dos, es decir, las tres son del mismo diámetro. Lo primero que debemos saber es el diámetro. Una vez que sabemos el diámetro, pues ya sabemos determinar lo que es la anchura del tubo en la representación. Pero necesitamos más datos para poder fabricar nuestro pantalón. Por ejemplo, no es lo mismo si yo tengo un hueco en medio más pequeño o más ancho entre las dos tuberías que hay aquí abajo, las que van a unirse con la otra. Entonces necesito saber la distancia que hay entre los ejes de las dos tuberías, ¿de acuerdo? De aquí a aquí, en este caso, hay 120 milímetros, ¿de acuerdo? Yo no los voy a anotar, pero porque yo ya tengo hecho todo el planteamiento de este pantalón, ¿de acuerdo? Lo he estado preparando previamente. Pero vosotros, si queréis hacer un pantalón, tenéis que marcar todas estas cosas. Entonces podemos poner como otro dato necesario la distancia entre ejes de los inferiores, vamos a decir, aunque podría estar dado la vuelta y ser los dos tubos iguales en la parte superior. Entonces es la distancia entre los ejes. Este dato le necesitamos saber. En ocasiones podemos fabricarlo como queramos, pero habitualmente vamos a tener dos tubos que nos van a determinar una distancia exacta entre un tubo y el otro. Entonces esta distancia la tenemos que saber y es normalmente a ejes, ¿de acuerdo? Si no podemos medirlo a ejes, lo podemos medir a exteriores, quiero decir, a exterior de aquí contra aquí. Sería la misma distancia que entre ejes, como veis, o así. Hay veces que la medimos a exteriores, pues tendremos que tenerlo en cuenta y descontarlo para que finalmente nos queden los ejes. Bien, la siguiente medida que nosotros tenemos que saber es si este tubo, en relación con los dos de abajo, está centrado. En este caso está centrado, ¿de acuerdo? Hay la misma distancia hacia un lado que hacia el otro, es decir, es el pantalón más sencillo. Pero este tubo podría estar desplazado un poco hacia aquí y también le podríamos dibujar, con una diferencia, que en este caso vamos a tener un pantalón simétrico, es decir, es lo mismo por un lado que por el otro, mientras que si esto no está centrado, ya vamos a tener que hacer el desarrollo de de ambas partes del pantalón, no solamente de una parte, porque en este caso, como digo, es simétrico. Bien, otro dato que tenemos que tener es la distancia que hay desde aquí, desde la salida de una tubería hasta la otra, es decir, esta altura, ¿de acuerdo? En este caso, os digo que yo he puesto 180 milímetros, ¿de acuerdo? Pero vosotros tendréis que hacerlo con la medida que necesitéis. También os digo que yo en este caso lo estoy dibujando sin espesor, es decir, estoy dibujando 80 milímetros y no estoy teniendo en cuenta el espesor de la tubería que voy a realizar. Pero si lo fuese a fabricar realmente, tendría que tenerlo en cuenta a la hora de realizar el desarrollo, ¿de acuerdo? Esto luego hablaré más de ello. Pero entonces hemos dicho que tercero, la
distancia entre las bocas, vamos a decir. Entre las bocas. Y como he dicho, en este caso tenemos 180 milímetros. Otra cosa que necesitamos saber, voy a poner como cuarto, este es un poco en función de la necesidad o de las posibilidades que tengamos. Es a partir de aquí, en qué momento queremos que comience la desviación de la trayectoria. Porque ahora yo ya, como ya os he explicado, voy a ponerme a dibujar los ejes de los tubos para que veáis un poquitín la trayectoria que yo he tomado. Porque yo he tomado desde la salida del tubo superior 30 milímetros hacia aquí, he marcado un punto, 30 milímetros, si veis, si no se aprecia bien ya os lo digo yo, que aquí hay 30 milímetros y aquí en el eje de este tubo 30 milímetros también. Y aquí en el eje de este 30 milímetros. Esto yo también lo podría cambiar. Podría alargarlo o acortarlo en función de si tuviera mucho espacio o poco espacio. Si yo tengo mucho espacio, es conveniente que esto lo alargue, es decir, los puntos estén cerca de la salida de los tubos. Cuanto más lejos, peor va a ser el flujo del interior, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cuanto más alargados, mejor va a fluir el material por dentro. Y nada, voy a dibujar los ejes. Bueno, aquí ya he dibujado los ejes y se me había olvidado anotar aquí el cuarto punto, que era la distancia de salida desde los ejes. Pues vamos a poner salida desde los ejes no, desde las bocas. Es decir, en qué momento yo ya me desvío del eje de este tubo hacia los otros, igual que desde aquí, en qué momento me desvío del eje de este tubo hacia el otro y en qué momento me desvío de este hacia el otro. Porque yo puedo necesitar, por ejemplo, si tuviera aquí una columna o algún obstáculo, llevar este punto hacia más adelante y luego ya curvar o cambiar la inclinación. Esto ya es en función de la necesidad. Yo lo hago aquí de la manera más sencilla, como veis, ¿de acuerdo? Ahora yo ya tengo dibujados los ejes de las tuberías o del pantalón que yo voy a dibujar, ¿de acuerdo? El siguiente paso sería, una vez que yo tengo los ejes, es trazar una perpendicular a los ejes para poder determinar el ancho de los pantalones que, como digo, del pantalón, que como digo es cilíndrico. Y es lo que voy a hacer ahora. Ojo, me pongo la línea, como siempre, por la parte superior de la escuadra, la parte alargada, y en un punto cualquiera, más o menos por el centro lo voy a hacer, trazo una línea. Esta va a ser de referencia, luego las borraré. Simplemente, ahí va, no, lo que voy a hacerla es en el otro lado. Luego las borraré, ¿de acuerdo? Nada más que son una hora para trabajar, porque luego yo en ellas me voy a apoyar para, ya que está aquí, lo voy a hacer aquí a la misma altura. Yo, como veis, ya tenía antes marcadas las referencias, como he dicho, porque antes previamente he tenido que preparar todo este dibujo, pero luego os lo explico todo, paso a paso, como siempre. Bien, aquí podríamos coger, o bien con el compás, ya sabéis, tomar medidas, o lo puedo hacer también con esta perpendicular al eje, las medidas. Y como veis, yo ya tengo aquí marcados 40 milímetros desde el eje para acá, 40 milímetros aquí. Voy a marcarlo más fuerte para que lo veáis, que a veces no. Con este mismo me puedo leer, sí. Este que marca bien fuerte. Y aquí no lo voy a marcar con el fuerte porque luego lo voy a tener que borrar. Aquí voy a hacer una marca y aquí otra. Aquí hay una marca, si no se aprecia bien, no la voy a marcar más porque luego tendría que borrar porque queda en el lado del otro pantalón, de la otra pernera del pantalón, por así decir. Y esta es la longitud, dijéramos, o el ancho de mi tubería
de la parte de la que estáis viendo, la parte de la derecha. Bien, lo mismo hago en el lado contrario, aunque en este caso, como es simétrico, con hacerlo solo en un lado me serviría, pero bueno, lo voy a hacer en los dos. Ya que estamos en un vídeo para aprender a hacerlo, pues vamos a hacerlo entero. ¿De acuerdo? Acabo de marcar aquí la anchura de la tubería que va a venir por aquí y aquí la anchura de la tubería que va a venir por aquí. ¿De acuerdo? Y lo que voy a hacer ahora es perpendiculares, o mejor dicho, paralelas al eje en esos puntos. Me pongo en este eje de aquí, me apoyo así y desplazo hasta este punto que veis que había marcado. ¿De acuerdo? Voy a hacer una marca un poco más fuerte ahora ya. Voy a marcar la parte exterior de la pernera del pantalón. Sería así. Ahí estaríamos. Luego las marcaré más fuertes para que las veáis mejor. Pero como parte de ellas las voy a tener que borrar, no las voy a marcar más. Bueno, esta sí que la puedo marcar realmente. A ver. Ahí estaría. De hecho estoy pensando que sí que puedo marcarlas y vamos a marcarlas. Porque como ya lo tengo medio marcado de antes, pues lo veo bastante claro por dónde tiene que ir, ¿vale? Ahí lo veis. Esta sería la parte interior de esta pernera y esta la parte exterior. Bien, estamos en la pernera de la derecha, pero como veis yo necesito saber estas líneas. Normalmente cuando no tienes la referencia que yo tenía se hacen más largas, ¿de acuerdo? Porque tú todavía no sabes hasta dónde las tienes que llevar. Simplemente os recuerdo, paralelas al eje, las haría más largas. ¿Hasta dónde tienen que ser esas líneas? Pues veréis, esas líneas tienen que ser de largas hasta que se crucen con la prolongación de los tubos que ya tengo. Es decir, ¿veis este tubo? Pues esta línea tiene que ser tan larga hasta aquí, hasta la prolongación de este tubo, no hasta aquí ni hasta aquí, porque evidentemente si lo prolongase hasta aquí habría un hueco, ¿no? Tengo que hacer esto, ¿veis? Sí. Paralelas al eje, como siempre, llevamos aquí y prolongamos este tubo hasta que llega a la parte exterior de la pernera. En la parte inferior hago lo mismo, pero con el de abajo. Prolongo aquí hasta que llega a la parte interior de la pernera. Y lo mismo en el exterior. Mucho cuidado que no se nos muevan las escuadras. Ahí está. Aquí tenemos la parte exterior y la parte interior. Pero como veis, aquí hay dos mitades que son simétricas y entonces esta parte ya no se mete más hacia adentro, ¿vale? Porque lo que queda aquí sería parte de este pantalón y lo que queda a la izquierda del otro, bueno, de la otra pernera del pantalón. En este caso lo que hago es prolongar esto hasta aquí, porque esta es la línea de simetría entre ambas partes. ¿De acuerdo? ¿Qué nos faltaría aquí de concretar? Pues nos faltaría unir este punto con este punto de aquí y va a ser la línea de corte. Y como estáis viendo, nos está resultando ahora una nueva figura, porque el pantalón no comienza aquí, el pantalón comienza aquí y termina aquí, no termina en la unión de las dos vértices que se han generado aquí, es decir, este punto y este punto los unimos, ¿de acuerdo? Ahí están unidos y ahora voy a hacer lo mismo en el otro lado para que veáis todas las partes que se generan.
Ahora ya va tomando forma nuestro pantalón, ya le tenemos perfilado y vemos que tenemos 5 piezas. Vamos a denominar, esta no, esta es la tubería, ¿verdad? Esta es la tubería, un tubo. Vamos a decir tubería 1. Esta sería la tubería 2. Esta sería la tubería 3. ¿De acuerdo? Voy a poner un 3 más grande para que lo veáis bien. 2 y el 1. Pero no son piezas del pantalón, son los tubos que teníamos inicialmente. Las piezas que han surgido del pantalón ahora son estas. La pieza 1, como veis, está formada por esta virola. Luego tendríamos la pernera, la pieza 2, la pernera de la derecha. También tendríamos la pernera 3. Voy a hacerlo un poco más grande. A ver. Tendríamos la pieza 1, como digo, rebordeada así. La pernera 2, la parte de derecha que va a formar esta pieza. La pieza 3, que lo forman esta pieza de aquí. Y luego tendríamos la pieza 4, vamos a venirnos a este lado, que está formada por esta virola de aquí, que tiene ya el corte para enlazar con el pantalón o con la pernera del pantalón. Y luego tenemos esta pieza número 5. Pues bien, la pieza número 4 en este caso es exactamente igual que la número 5 porque es simétrica, entonces la fabricación es la misma. No vamos a dibujar la pieza número 5, no vamos a realizar el desarrollo, quiero decir. Y la pieza número 3 es exactamente igual que la 2 en este caso, al ser simétrica, y tampoco. Mientras que la 1, pues lo tenemos que hacer entero porque hay una, ¿no? Vamos a hacer entonces el desarrollo de la pieza número 1, de la número 2 y de la número 4. ¿De acuerdo? Pues vamos con el con el desarrollo de estas piezas. La pieza número 4 es muy sencilla. En todos los casos tendríamos que hacer, como siempre, dividirlo en 12 partes, la circunferencia, para averiguar las generatrices, ¿de acuerdo? Y es lo que voy a hacer ahora. Bueno, una aclaración que os quería hacer, que yo algunos datos de aquí los puedo averiguar de una manera o de otra. Por ejemplo, si en vez de tener las distancias de aquí, tenemos los grados de aquí, pues podemos jugar con los cálculos, ¿vale? Pero en definitiva son los datos que he dicho yo de una manera o de otra. Bien, como digo, ahora tenemos que hacer la división. Tenemos que trazar una tubería, quiero decir, la planta del tubo. Como veis, yo aquí estoy cogiendo el radio y voy a hacer una circunferencia que me va a servir para dividir. Uy, va, se me movió. Me va a servir para dividir la circunferencia en 12 partes, la circunferencia de mi tubería, porque al final esta circunferencia que estoy haciendo es el diámetro de todo el pantalón, que como digo es cilíndrico. Con el mismo radio cojo aquí y divido en 12 partes iguales. Voy haciendo esto, obtengo las 12 partes, y como la parte posterior es simétrica de la parte que estáis viendo, pues nada más que voy a denominar 6 generatrices, de la 1 a la 7, porque la 1 se vuelve a repetir al final, ¿de acuerdo? Es decir, lo que yo veo por esta parte, si lo doy la vuelta, sería igual lo que me van a medir las generatrices. Pero bueno, a ver, sí. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es, pasando por estos puntos paralelos al centro, al eje central, también podría ser uniendo los dos puntos, pero bueno, es más preciso así. Me coloco con la escuadra sobre el eje y
me paro en los puntos que ha resultado de la división de la circunferencia, y estos puntos los prolongo hasta los puntos de corte entre la pieza 1 y la pieza 2 y entre la pieza 2 y la pieza 4, ¿vale? Este aquí, nos volvemos para abajo y aquí hay una gran diferencia, que en este caso yo no voy a prolongar esta línea de generatriz nada más que hasta aquí, como veis, solamente hasta aquí, porque a partir de aquí ya entra a participar el otro pantalón y ahora solo me falta esta última generatriz. Bien, ya tenemos marcadas la generatriz. Vamos a empezar, como siempre os digo, siempre es conveniente soldar por la parte más corta porque ahorramos trabajo, es decir, nuestra virola va a empezar aquí, porque aquí solo tenemos que unirla al curvarla o al formar el cilindro, solo tenemos que soldar este poquito, mientras que si lo hiciéramos en la parte exterior tendríamos que soldar más del doble, con lo cual lo hacemos en la parte interior. Por lo tanto voy a llamar a esta generatriz la generatriz número 1, lógicamente la que está pegada, la número 2, esta es la número 3, voy a hacerlo grande mejor, que si no luego no lo veis. Y lo que sí que voy a ir, bueno, no sé si me van a molestar los números de las piezas, esperemos que no, si no me hace falta pues no los borro. 1, 0, 4, no, ¿dónde está el otro? Vamos a marcar, esta es la 1, esta, la siguiente generatriz es la 2, que llega desde aquí, como veis, hasta aquí. Luego tenemos la generatriz número 3, la generatriz 4, que aunque no la he marcado sería como la misma distancia del eje, la generatriz 5, la generatriz 6 y la exterior, que sería la generatriz número 7. Bien, ya tengo las generatrices en esta pernera del pantalón, pero necesito tenerlas también tanto en la pieza de arriba como en la pieza de abajo. En este caso, como siempre, nos ponemos paralelos al eje. Bien, y podemos prolongar las propias generatrices que habíamos hecho aquí. Estoy viendo que están dando problemas estos números, me van a dar problemas con los que había enumerado las piezas del pantalón. Los voy a borrar de un momentín y ahora sigo. Bien, como os iba diciendo, ahora me basta con poner la escuadra en la vertical, es decir, en el eje de la tubería, que salgo de aquí, y pongo este eje, esta generatriz, bueno, la generatriz del eje evidentemente es esta, y la generatriz 5, pues lo pongo aquí, lo deslizo y ya la tengo aquí. Mirad qué fácil, ya tengo aquí otra generatriz, ¿la veis? Esta, y aquí la número 6. Bien, lo mismo lo podemos aprovechar ya que lo tenemos puesta la escuadra en la parte de abajo. La 1 sería esta de aquí, la 2 arrastro hasta que llego a ella y prolongo. La número 3, lo mismo. La número 4 es el propio eje, no me hace falta marcarla. Y la número 5 la tenemos aquí. Falta la 6 y ya tendríamos las generatrices de nuestras piezas. Y como veis, aquí no las he marcado. ¿Por qué no las he marcado? Porque es simétrico de este lado, no me va a hacer falta, ¿de acuerdo? Bueno, aquí acaba la primera parte del vídeo de cómo realizar un pantalón cilíndrico, que lo voy a hacer en partes porque se está extendiendo demasiado el vídeo, pero claro, si quiero que os quede claro cada uno de los pasos a realizar, no queda otra solución que hacerlo así. Espero que os haya gustado este vídeo y continuaré subiendo el resto de vídeos. Recordad que le podéis dar a me gusta y también suscribiros al canal. Además, si le dais a la campanita que aparece debajo, os avisará la próxima vez que suba un vídeo.